Bueno, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para comenzar con esta lección. Todos cierren sus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana le agradecemos la bendición que nos da de estar en la iglesia, en el mejor lugar del mundo, Señor. Gracias por traernos con bien. Le pido, Señor, que a los que faltan por llegar les ayude a que no tengan obstáculos, ayúdeles con el tráfico para que puedan llegar y estar reunidos con nosotros para alabarle, para exponer nuestras peticiones y necesidades, y especialmente para que podamos nosotros aprender más de su palabra. Le pido, Señor, que esta enseñanza pueda ser de edificación, pueda ser de bendición a todos mis hermanos, y bendiga todo el resto al final, hasta el final de ese servicio. Le pido esto en Cristo Jesús y le doy gracias. Amén. Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias en el libro de Efesios. Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo número 4. Ahí vamos a abrir nuestras Biblias. Una vez más, levante la mano los maestros varones que están en la primera hora y ya están aquí. Maestros de primera hora, ¿no hay nadie todavía? Otro ujier, vaya y hable, hermano Alfonso, que necesitamos a los maestros de primera hora. No sé qué estén haciendo, hermanos. ¿Cuántos maestros de primera hora tenemos, hermanos? ¿Ninguno? ¿Nada más uno? ¿Y los demás, hermano? ¿Ya vienen? Porque ya vamos a comenzar. Necesito que escuchen la enseñanza, la importancia de esta enseñanza. Bueno. ¿Sí venían ya, Sammy, o no venían? ¿Y por qué no vas por ellos y los dices que ya no vayan a tomar agua, no estén platicando por ahí, nada? Si se le hace que soy estricto con esto, hermanos, es que para mí siempre esto es vida o muerte. O sea, a mí los mensajes, hermanos, son vida o muerte. Un mensaje puede salvar a una persona, a una familia, puede salvar una generación de niños. Entonces, por eso hago esto, hermano. Tenemos que darle la importancia a la enseñanza, a la predicación. Bueno, hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 9 al versículo número 12. Voy a leerles. Dice la palabra de Dios: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió encima de todos los cielos para llevarlo todo. Y luego el versículo, hermanos, el versículo 11, tuvo un ataque epiléptico, hermanos, tranquilos. Ahí con Sina, hermanos, llévenle ahí con Sina, por favor. El 11, hermanos, el 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y luego que dice ahí, hermanos, y maestros, y maestros. Fíjense nada más, hermanos. El Señor Jesucristo, hermanos, cuando Él muere, es sepultado, y la Biblia enseña que Él descendió a las partes más bajas de la tierra. En aquel entonces se le llamaba el Seol. Gracias.
el Seol. Estaba dividido el seno de Abraham y el infierno. De acuerdo, hermanos, a estudios teológicos y con referencias bíblicas, Cristo llevó a todos aquellos que habían creído en Él desde el Antiguo Testamento y fueron llevados al cielo. Después Cristo resucita y sube al tercer cielo. Y en ese contexto, el apóstol Pablo habla y él mismo, fíjese bien la palabra, hermanos, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Él mismo. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que quien constituyó apóstoles fue el mismo Señor Jesucristo. Fueron 12 apóstoles. Judas falló y otro discípulo tomó el puesto de Judas. 12 apóstoles. Pablo se considera un apóstol más porque el requisito de ser apóstol es haber visto al Señor Jesucristo, haber sido escogido por el Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, cuando un predicador no adultera la palabra de Dios, se basa en lo que dice la Escritura. Por lo tanto, no existen apóstoles ya, hermanos. Hay un supuesto elegido de Dios, apóstol. Creo que se llama Samuel, no, perdón, ¿cómo se llama este? De la luz del mundo, hermanos, Joaquín Aarón o Samuel Aarón. Él supuestamente es un apóstol, pero está en el bote por violar niños. Ya no hay apóstoles. Cristo los escogió. Él mismo los escogió, hermanos, a 12 apóstoles. Y lo dice, y a otros profetas. Ya no hay profetas, hermanos. Ya sabemos cuál es el principio de la existencia del planeta y del ser humano. En el principio tenemos Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya tenemos profetizado el fin. ¿Cuál es el fin? El lago de fuego para todos los rebeldes no arrepentidos que rechazan a Cristo, y el fin de todo el pueblo de Dios es la nueva Jerusalén para vivir eternamente con Dios. Ya está el principio, ya está el fin. ¿Quién escribió el último libro profético? Juan, el apóstol Juan, escribió el libro de Apocalipsis. Hay quienes me dicen, no, es que aún hay profetas, o yo soy un profeta. Y yo les digo, bueno, eso me pasó con un mormón que gané para Cristo. Le digo, bueno, si tú tienes un profeta, porque ellos dicen que tienen profetas, si tienes un profeta todavía, nada más dime una profecía que ellos declararon y que se cumplió. Nada más dime una profecía. No me dio ninguna. ¿Qué es un profeta? Alguien que nos dice hoy algo y que sucede al año o a los 6 meses. Pero si alguien dice, es que va a temblar en México. Hermanos, ya sabemos, México va a temblar siempre. O salen con eso de que se caen las torres, viene un huracán, viene una guerra, y cuando sucede dicen, es que ya lo habíamos dicho. No, díganlo antes de que suceda y declárenlo para evitar tanta muerte. No hay profetas, hermanos. El último profeta fue Juan, el apóstol Juan. Ya no hay profetas. Ahora, si alguien dice aquí, pastor, si hay profetas, preséntamelo. Preséntamelo y que me diga una profecía. Ahora, si me va a decir, en el futuro va a haber guerras, ya está escrito, Cristo lo dijo. Es que va a haber terremotos, ya está escrito, esa profecía ya está escrita. Es que va a haber persecución,
ya está escrito. Es que se van a quemar los bosques, ya está escrito. Ya está escrito. Es que va a haber hambres, ya está escrito. Es que los hijos van a golpear a los padres, ya está escrito. Ya está aquí. Este libro es un libro de profecía. Ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, y los que se dicen apóstoles y profetas son embusteros y engañadores. Esos son. Ahora, a otros evangelistas sí hay, porque el evangelio se va a predicar hasta el final de los tiempos. Evangelistas, pastores hay. ¿Qué es un pastor? Es un mensajero de Dios que enseña la Biblia, no sus opiniones, no sus supuestos sueños y revelaciones, no, que enseña al pueblo de Dios la Biblia. Ese es un pastor y que cuida de una congregación. Pastores habemos todavía. Y aprovecho esto, hermanos. Cuidado con los sueños y las revelaciones. No es que yo soñé, no es que Dios me dio una visión. Ya todo está aquí, hermanos. Ya todo está aquí. Me recuerdo, creo que fue aquí en Monterrey, hermanos, que se levantó un supuesto predicador, no sé de qué denominación. Esto sucedió, hermanos, o sea, salió en las noticias, que les dijo: oh, tuve una visión, que ya va a venir Cristo, y me dijo Cristo que vendiéramos todo y nos fuéramos a Jerusalén. Aquí en Monterrey sucedió. Vendieron propiedades, casas, sacaron su dinero del banco, pagaron aviones y se fueron a Jerusalén, y nunca vino Cristo y ya no sabían cómo regresar a México. ¿Cómo tantos engaños, hermanos? Hay que hacerle caso a la Biblia. Pero, hermanos, no es cosa menor lo que dice la palabra de Dios. Pastores, y luego dice, y maestros. A ver, levántame la mano todos los que son maestros de la iglesia. A ver, levántame la mano. ¿Hay alguien más? Mire, por eso voy a enseñar esto. Por eso voy a enseñar. Es un mínimo de manos. Un mínimo de manos. Y aquí están todos los maestros, se supone que aquí están todos los maestros. Hermanos y hermanas, no se ha considerado la importancia de ser un maestro. Nada más para que usted tenga una idea de la importancia de ser un maestro. Es que la mayoría de seres humanos, escúcheme bien, la mayoría de seres humanos fuimos enseñados por maestros. La mayoría de seres humanos hoy están siendo enseñados por maestros. La mayoría. Voy a lo más básico, cuando menos. Que hay maestros que enseñan a jóvenes que se preparan para una profesión. Pero voy a lo mínimo, a la primaria. La mayoría, si no es que todos los que estamos aquí, que sabemos leer, escribir, multiplicar, algo de historia, algo de la sociedad, fuimos enseñados, hermanos, por maestros. La pregunta es, si no hubiésemos sido enseñados por maestros, hermanos, yo no podría estar leyendo la Biblia si no me hubieran enseñado a leer. Yo no pudiera haber hecho compras o algún negocio, hermanos, si no me hubieran enseñado a multiplicar. Ahora sí,
Alguien puede decir, pastor, yo no tuve maestros, pero su mamá, su papá fueron maestros de ustedes. Pero sus padres fueron enseñados por maestros en el pueblo, allá en el rancho, allá en la lejanía de la selva. Hermanos, los maestros han hecho un trabajo excepcional con la sociedad a nivel mundial. Por eso hay cientos de miles y millones de maestros en el mundo. Maestros. ¿Qué hubiera sido, hermanos? ¿O qué sería de la salud si no hubiera maestros que enseñan a jóvenes a prepararse en la medicina, a preparar licenciados, a preparar ingenieros, contadores? Mire, en algún momento dado de nuestra vida necesitamos un abogado, necesitamos un contador, necesitamos una enfermera, necesitamos un médico, necesitamos un cirujano. Pero esa gente, hermanos, que hace esas labores fueron enseñados por maestros. Por maestros. Quiero hacerle ver, hermanos, la importancia de ser maestro. Qué bueno por los maestros que enseñan a leer y escribir a los niños. Qué bueno por los maestros que enseñan a jóvenes a ser profesionistas, administradores de empresas, a ser químicos, a ser abogados, a ser médicos, a ser cirujanos. Qué bueno, hermanos. Pero la necesidad más grande y la enseñanza más grande en una sociedad debe ser dado por maestros que conocen la Biblia. Ahora hago un pequeño paréntesis aquí, hermanos. Un pequeño paréntesis. Usted se dejaría operar el cerebro por un cirujano que fue enseñado por un maestro que nunca hizo una cirugía? Si yo tengo posibilidad, le digo, ¿sabes qué? No le entres porque pues quien te enseñó a ti nunca hizo una cirugía y tú me vas a hacer una a mí. Los excelentes maestros que preparan a los mejores cirujanos son, hermanos, cirujanos con experiencia en abrir el cerebro, abrir el cuerpo. Son tan profesionales y especialistas que les dan, hermanos, puestos en las universidades para entrenar, para preparar a jóvenes que un día van a hacer cirugías. Un piloto de avión. ¿Te vas a subir a un avión donde hay un piloto que lo enseñó un piloto que nunca voló? Eso lo vemos en lo secular, lo importante que es que un experto enseñe a los jóvenes. Y la iglesia, que es lo más importante en el mundo, la institución más importante, la más benéfica en el mundo, óigame, tenemos maestros que no conocen la Biblia, que nada más la agarran el domingo y le dieron una hojita y está hasta manchada de mole y se presentan ahí delante de los niños. Esa es una pena, esa es una traición a los niños, hermanos. ¿Será una de las principales razones por qué niños llegan a cierta edad y se van de la iglesia y ya no regresan? ¿Será que las clases no crecen por esa clase de maestros? Tengo, hermanos, pacas de mensajes hechos por mí, pacas. En YouTube hay alrededor de 1000 mensajes preparados en estudio, hermanos, por mí. Miles de horas invertidas. Los maestros tienen que estar conscientes de esta enorme responsabilidad que ahora tienen.
Vaya a Mateo 19:14. Mateo 19:14. Dice la palabra de Dios, desde el 13, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Híjoles, hermanos. Me sorprende la falta de capacidad de nuestras autoridades y funcionarios de México, hermanos. Ya son décadas supuestamente luchando para acabar con las drogas y los crímenes y los asesinatos, y hasta el día de hoy han fracasado, hermanos. Han fracasado. Si no es que el presidente de Estados Unidos los presiona, no estarían en la cárcel miles de ellos que hoy están en la cárcel. Si no es por el presidente de Estados Unidos. Yo les digo a todos ustedes, hermanos, que vivimos aquí en México, ¿cuándo nuestras autoridades les han dado atención a los niños? ¿Cuándo? Nunca, hermanos. Nunca. ¿Cuándo un político ha reunido miles de niños para hablar con ellos? Nunca. Nunca, hermanos. ¿A quiénes son a los que reúnen, a los que les pueden sacar el voto? Pero a los niños nunca les ha importado, hermanos. Nunca les ha importado a los niños. Y son tan cabezones que no entienden que si educamos a un niño va a crecer y no va a ser criminal. Va a ser un joven de provecho, de bien a la sociedad. Pero los han abandonado. ¿Por qué? Porque son niños, porque no tienen 18 años y porque no le pueden sacar un voto. Por eso matan y matan y matan a criminales y encierran a criminales y siguen brotando. ¿Cómo se va a parar el crimen en un país? Trabajando con todos los niños de un país. Ahí está la clave, hermanos. Por eso, hermanos, Cristo dijo aquí, hermanos, dijo, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cristo tuvo un profundo interés en los niños. Amaba a los niños. Abrazaba a los niños. Enseñaba a los niños. Hablaba de los niños. Usaba como ilustración a los niños. La iglesia espiritualmente es Jesús, la iglesia, hermano. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza del cuerpo, así que la iglesia espiritualmente es Cristo. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos salir y traer a los niños a la iglesia. Estamos diciendo que cuando traemos a niños a la iglesia, los traemos a Jesús. Pero esto es triste, maestros y futuros maestros de la iglesia. Esto es triste. Que muchos hermanos de nuestra iglesia se levantan temprano para hacer taquitos de harina, para hacer tortitas de chiridoc, para hacer un cafecito, para hacer una agüita fresca. Se levantan temprano a cocinar, salen temprano a las calles a recoger a los niños y a veces vienen con tristeza de que no se los dejaron venir o que les prometieron venir y dicen, siempre no vamos a ir, hermano. Y ahí andan corriendo, recogiendo a la gente y el camión de un lado para otro y hermanos, y corriendo para llegar a la iglesia. Hermanos, es una tristeza que estos hermanos que andan corriendo en las calles cada semana traigan a 15, 20 niños y se los dejan a un maestro que ni oró,
ni leyó la Biblia, ni estudió y nada más los agarra a coscorrones. Eso es triste, hermanos. Eso es triste, hermanos. Hermanos, sí debemos esforzarnos a traer toda la gente posible. Debemos traer a los niños a la iglesia, pero ¿para qué? Para que un maestro les enseñe la Biblia. No para que esté ahí, a ver niños, agárrense las manos, vamos a jugar a la víbora de la mar. No, hermanos. Vamos a tener una fiesta y otra fiesta. No, hermanos, los niños se traen a la iglesia para que sean enseñados en la Biblia. Proverbios 22:6, hermanos. Vaya a su Biblia a Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Dice la palabra de Dios, hermanos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa es una promesa de Dios, hermanos. Hay dos cosas, hermanos, aquí. O dos grupos responsables de esto. Fui a predicar a Cadereyta una ocasión, hermanos, la palabra de Dios, y vino un joven de unos 23 años, joven güerito, y me dice: pastor, qué bueno que vino. Aquí estoy en la iglesia de La Penal, aquí en Cadereyta. ¿Se acuerda de mí? Le digo: no me acuerdo. Perdóname, no. Soy Luciano, pastor. Mi hermana y yo, usted y su esposa, llevaban a mi hermana y a mí a la iglesia desde que éramos chiquitos. Pero ¿sabe qué, pastor? No me olvido de las enseñanzas y aquí estoy en la iglesia de La Penal. La regué, pero aquí estoy en La Penal. Ya voy a salir. Mi hijo apenas acaba de ir a predicar a La Penal, de Apodaca, creo. Y dice que cuando predicó y terminó, se acercaron dos jóvenes: pastor Josué, qué bueno verlo. ¿Se acuerda de nosotros? No sé quiénes son. Nosotros íbamos al Pedregal y a la iglesia grande cuando éramos niños, cuando comenzaron. ¿Por qué están en la cárcel? No voy a juzgar, pero sí, yo digo, si el papá y la mamá los hubieran instruido en la Biblia y esos niños hubieran tenido un buen maestro, una buena maestra, la promesa de Dios es que nunca se hubieran apartado. Nunca. Por la labor principal y responsables, los padres primero y luego los maestros en la iglesia. Ahora yo pregunto, ¿qué clase de maestros estamos siendo, hermanos? ¿Qué estoy haciendo yo en esta mañana? En esta mañana, hermanos, estoy dando una clase. Ahorita estoy actuando como maestro. Algo que les va a ayudar, algo que les va a edificar. Esta mañana estuve en mis rodillas, estuve estudiando la Biblia, estuve estudiando este mensaje. Hermanos, entre semana estaba meditando en lo que iba a enseñar, iba a predicar. En mi mente, hermanos, todos los días está la iglesia, todos los días están los niños. Yo le pregunto, ¿usted que tiene 20 niños, los tiene en su mente? ¿Los ama? ¿O lo único que quería era un puesto para que digan, él es maestro de escuela dominical? No, hermanos. Estamos mal si no estamos enseñando la Biblia. Allá en el libro de Salmos, hermanos, Salmos 78, mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 3 y versículo 4. Los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos,
contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y sus maravillas que hizo. Este versículo tiene dos sentidos de explicación. Una dirigida a los padres, pero también dirigida a los maestros, a los ancianos. La interpretación aquí es padres y ancianos. Dios es fiel, hermanos. Hay excepciones que no entendemos. Por ejemplo, Samuel fue un gran hombre de Dios, un gran juez, un gran profeta, hermanos. Que nadie podía apuntarle con el dedo y decirle: Samuel, tú has mentido, has defraudado, Nadie pudo apuntarlo con el dedo. Podemos decir que Samuel fue un hombre perfecto, no sin pecado, pero un hombre perfecto, maduro. Buen testimonio. ¿Y qué pasó? Sus dos hijos se le echaron a perder. Esa es una excepción, no son las reglas. El resultado de educar a un hijo es lograr al hijo. Esa es la regla, hermanos. Cuando decimos: ¿por qué mi hija me salió así? ¿Por qué mi hijo me salió así? ¿Por qué se me echó a perder? La pregunta es, especialmente cuando eran niños, ¿les enseñabas la Biblia todos los días? ¿Sabe, hermano, que los niños un día van a estar aquí con nosotros? Y van a escuchar los adolescentes y jóvenes predicar al pastor: lea su Biblia, hermano, ore, enséñele la Biblia a sus hijos, tenga devocional con sus hijos. Y ellos, ya habiendo dejado de ser niños, van a estar diciendo: mi papá nunca leía la Biblia, mi papá nunca oraba, mi papá nunca nos enseñó la Biblia. Yo creo que eso no tiene importancia por un padre descuidado, negligente. Y pareciera que no, hermanos. Pero esa es la realidad de hoy en día, hermanos. Hay hombres en nuestras iglesias, hermanos, que no les importa su esposa, no les importa sus hijos, no les importa nadie. Lo único que les importa es su triste dinero que los va a llevar a la ruina y después a la tumba, y si no es que también a la cárcel. ¿Cómo, hermanos? Yo he dicho en mis enseñanzas aquí de los jueves, hermanos, una de mis más grandes preocupaciones actuales es esta, hermanos: que mis 5 hijos que yo tengo no oren por sus hijos como yo lo hago. ¿Por qué oro por mis hijos? Porque creo en Dios y porque los amo, hermanos. No hay día que no ore por ellos, por todos mis nietos, por todas mis nueras. Y me preocupa que mis hijos anden en la carrera de aquí para allá, hermanos. He hablado con Héctor acerca de ese tema. Digo, que mis hijos no oren por sus hijos. Ese es el colmo de los colmos. ¿Cómo puede ser que un padre no proteja con oración a sus hijos? Y me preocupa que mis hijos no les enseñen la Biblia a sus hijos. Yo exhorté a Héctor, le digo: Héctor, ¿estás dando devocional a tus hijos? No, sí, papá, cuando yo regreso luego les doy devocional, y si no, Becky, pero ahí estoy con ellos dándoles devocional. Hermano, si tú eres un padre de familia y no das devocional a tus hijos, no te pongas a chillar ni a culpar a Dios porque se te echan a perder. No, es que mis hijos son buenas gentes. Sí, ahorita que son niños, deja que crezcan. Vacíos de Biblia en su mente, sin protección de oración. Hermanos, en el Antiguo Testamento, los líderes, los ancianos, había maestros, y los padres, hermanos, los padres, los ancianos y los maestros fortalecían la educación moral de todos los niños de una nación, de generación en generación, hermanos. Les enseñaban las maravillas de Dios. Padres y maestros.
Hoy hay una lucha como nunca. No digo que no la haya habido, pero es una lucha, hermanos, infernal. En la escuela pública, y se lo puedo demostrar lo que voy a decir, en la escuela pública enseñan el ateísmo desde los primeros años del niño. Desde que entran a la clase hasta la universidad, les enseñan el ateísmo, de que no existe Dios. A ver, pastor, compruébemelo. A mí en la escuela me enseñaron, hermanos, que nosotros existimos por una explosión en el universo. Y eso claramente nos están diciendo, Dios no existe. Estamos aquí por un accidente de una explosión en el universo. ¿Qué están haciendo? Ateos a los niños. Pero si los maestros creen eso, son unos estúpidos. ¿Cómo es posible que crean y enseñen que en el universo hubo una explosión de elementos químicos, de gases, de materia, y de repente explota y aparece un mar azul, árboles frutales, ríos y arroyos de agua transparente que da vida a toda planta y a todo ser vivo? Que aparecen esos bosques, esas aves que vuelan en el cielo, esos animales en la selva, producto de una explosión. Hermanos, perdónenme la palabra, pero eso es lo más estúpido que se puede creer. Si eso fuera cierto, pues vamos a hacer un pozo y aventar ahí varillas, cemento, cable, vidrios, aluminio y meterle dinamita para que se formen los grandes edificios. Mas la palabra de Dios dice que Dios nos creó del polvo de la tierra. La tercera parte de nuestro cuerpo es agua. Lo demás, hermanos, es materia y es una pizcacha de polvo lo que somos. Dios dijo, hermanos, que somos polvo y volveremos al polvo. Vaya, mire, cómo me gustaría ir con un científico para decirle que la Biblia tiene razón. Vamos a una tumba de 200 años a ver qué encontramos. Vamos a encontrar polvo. Científicamente, en el área química, el polvo está constituido de 14 elementos químicos y el cuerpo humano está constituido de esos 14 elementos químicos. Una prueba científica de que la Biblia tiene razón. Hermanos, los niños están luchando con el ateísmo. ¿Sabe? De acuerdo al gobierno, les enseñan y los hacen parte de un sistema político. Si el gobierno es socialista, siembra el socialismo. Si el gobierno es comunista, siembra el comunismo. Si el gobierno es capitalista, siembra el capitalismo. Los niños, millones de niños están manipulados. Y ahora lo que le están enseñando, hermanos, la ideología de género. De que, mira, ahorita tú no digas que eres niño, no digas que eres niña. Es más, ahora creo que en el acta de nacimiento ya no les ponen nada hasta que el niño o la niña decida qué es. Y luego le dicen, es que ¿sabes qué? Tú eres un niño atrapado en el cuerpo de una niña. Tristes perversos, hermanos. Y ya le dicen al pobre niño, es que tú eres una niña atrapado en el cuerpo de un niño. Mire, hasta hombres labregones, como decían en mi tierra, en una cuna de 50 años con un biberón. Yo no sé si ustedes se den cuenta de esto o lo hayan visto. Con un biberón en una cuna, que porque es un niño atrapado en un cuerpo de un hombre adulto.
Eso le están enseñando a sus niños en la escuela pública. Por eso debería de traerlos a una escuela cristiana. Pero hermanos, si los niños están recibiendo esta enseñanza y los padres no están enseñándoles la Biblia, y los maestros de escuela dominical nada más les enseñan a la víbora de la mar, los están traicionando. No los están defendiendo. Están dejando que el diablo los destruya, hermanos. Está largo esto, pero bueno. Me voy a brincar unos pasajes bíblicos, nada más, ya se me pasó el tiempo. Vamos, hermanos, nada más a Hebreos. A Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser, ya que, hermanos, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿A quién está hablando, hermanos? A muchos de ustedes que están sentados aquí, hermanos. ¿Qué está diciendo Dios a través del escritor de Hebreos? Que muchos de ustedes ya deberían de ser maestros. ¿Desde cuándo, hermanos? Pero necesitan leche de bebé. En vez de ser maestros, se están chillando, se están quejando, se están peleando. Y Dios, hermano, Dios a través del escritor dice, ya ustedes ¿desde cuándo deberían de ser maestros? Y yo les digo en esta mañana, muchos de ustedes ¿desde cuándo ya deberían de ser maestros? Los que tengan deseo de ser maestros, hermanos, entren a las clases que vamos a estar teniendo. Necesitamos más maestros. Pero ahora, hermanos, quiero darles, y termino aquí. Me faltan más pasajes, pero voy a terminar. Un buen maestro es puntual a su clase. Antes de que llegue el primer niño, el maestro debe estar 15 minutos antes ahí. A excepción de que anden rutas. Pero el obrero puede estar ahí. Un buen maestro que realmente ama a sus niños, ora todos los días por ellos. Miren, muchos de ustedes maestros que están aquí, a lo mejor algunos ni están siquiera, hermanos, tienes 20 niños y no puedes orar por esos 20 niños. ¿Cómo puede ser eso? Si yo todos los días, hermanos, oro por 40 pastores por nombre, por sus familias y sus ministerios, por 40 pastores, hermanos, sin contar los misioneros, sin contar los 15 pastores de nuestra iglesia, hermanos. ¿Cómo en el nombre del Señor no puedes orar por 20 niños todos los días? A veces me molesta tanto y me da tanta tristeza que hasta quisiera decirles, el maestro que no esté orando por sus niños, yo lo voy a quitar de mi oración a ver cómo le va. Una ocasión iba volando con un grupo de hermanos y me dijeron, pastor, este avión no se va a caer y nos sentimos seguros porque usted va con nosotros. Y vamos tranquilos, porque usted va con nosotros. A ver, maestro, si yo te quito de mi oración, a ver cómo te va, chiquito. ¿Te gustaría que yo te quite de mis oraciones? ¿Verdad que no? Entonces, ¿tú por qué no oras por tus niños? Un buen maestro, hermanos, ora por sus niños. Un buen maestro, hermanos, visita a sus niños que no han venido. O tiene su teléfono de su mami y su papi para decir, hey, ¿por qué no ha venido? Hermanos, esta iglesia tiene alrededor de 1,600 personas ya.
Y a finales de este año, todo esto va a estar lleno. Yo no puedo visitarles a todos, hermanos, pero estoy en la oficina atendiéndolos a todos. Pero aparte, déjeme le digo, aquí hay un grupo de hermanos a quien yo les digo, hermano, vaya y visite esta familia. Nada más que les encargo, díganle que el pastor los mandó. No llegue y le diga, hermano, vine a visitarlos, ¿cómo están? Vengo a orar por ustedes. ¿No ha venido el pastor? No, dígales que la iglesia les paga para que ayuden al pastor a visitar a familias. Porque hay algunos hermanos que son mañosos, como Absalón. Absalón no se quería ganar el corazón del pueblo, se estaba robando el corazón del pueblo. Era un ladrón de gente. Pastor, casi no lo hemos visto en los funerales. Todos los funerales tienen quien les predique, quien les cante y quien les lleve una corona. De mi parte. De mi parte. No es que vayan porque son muy amorosos y es que venimos porque pues el pastor ya no viene. No, yo los mando. Los mando a los hospitales. Porque yo no puedo con todos. Y trato, hermanos, de estar al pendiente de todos. En los casos más delicados, ahí estoy. Pero, hermanos, un maestro, dígame si no puede visitar a un niño que no le vino el domingo, hermanos. O una llamadita por teléfono, mi hijo, ¿por qué no viniste? Un buen maestro, hermanos, tiene metas de su clase. Tiene deseos de que algo suceda con los niños. Otra cosa, un buen maestro, hermanos. Un buen maestro procura tener un salón bonito y agradable para sus niños. Yo no puedo hacer todo, hermanos. Tengo hermanos que me ayudan. Pero yo estoy pensando en esas calores, hermanos, cuando los niños del culto infantil están sudando, están incómodos y, hermano, ya está en mi mente, hermanos. Voy a construir, hermanos, con la ayuda de Dios, claro. ¿Alguien le va a dar dinero? No, Señor, olvídate de eso, nadie me va a dar dinero. Y si viene el dinero, bienvenido. Pero, hermanos, vamos a empezar a construir casi a la voz de ya un auditorio cuando menos para 600 niños de culto infantil. Con ventanas hacia todas partes para que entre el viento. 600 niños de escuela de culto infantil. Nada más culto infantil. ¿Tengo dinero? No tengo dinero, pero voy a comenzar. Y lo van a ver sus ojos que se va a realizar ese salón. Pero voy a creer, hermanos. Un maestro que es pintor de casas tiene un salón peor que las celdas de los criminales de la penal del Topo Chico. Híjoles, hermanos. Un maestro que tiene 10 años con su clase y no les ha podido poner un pisito, eres una vergüenza. ¿Cómo? Y estoy hablando a los que tienen dinero y saben hacerlo. Que no le puedas poner crestuco a las paredes. Que no puedas poner una ventana. Que no puedas hacer hermano, no sabes si por ahí hay un púlpito de sobra, hermanito. ¿No puedes hacer un púlpito para tus niños? No, ese es el colmo, hermanos. Es más, no deberías de estar tú ahí. No deberías estar ahí. ¿Sabe de quién es la idea de tener en los baños? De tener este auditorio, de tener ese baño para discapacitados y vamos a hacer otro, y los salones, y el salón de jóvenes, y el salón de niños grande que vamos a tener, y los climas, y el techo. ¿Sabe de quién es idea? Mía, para que ustedes estén bien. Para ustedes.
Qué triste, hermanos. A mí me da tristeza que mi maestra Guillermina de la escuela primaria, se dio cuenta que yo no estaba yendo a las clases. Y llegó y tocó la puerta de mi casa. Y salió mi mamá. Dijo, señora, vengo a preguntarle por qué su hijo Héctor no ha ido a la escuela. Y mi mamá dijo, déjele llamo para que le diga por qué no ha ido a la escuela. Y salí. Y dice, Héctor, ¿por qué no has ido a la escuela? Dije, maestra, es que no tengo zapatos. Y se le rozaron de lágrimas los ojos a la maestra. Dije, ay, mi hijo, ¿qué número eres? Señora, ¿qué número es su hijo? Te voy a traer unos zapatos nuevos, pero quiero verte en la escuela. Me compró unos zapatos nuevos. Hermanos maestros, de vez en cuando le mira los pies a los niños que vienen a tu clase. Mira esos pies. Eres un triste agarrado. Eres un codo. Eres un miserable. Y digo a los que tienen dinero, ay, pastor, yo tuve una ruta, hermanos, y yo les compraba zapatos a todos los niños pobres de mi ruta, así como lo oyen. La maestra Guillermina nunca se me olvidará. Hermanos, ¿quién me enseñó a multiplicar, a restar, a sumar? El profesor de matemáticas Manuel en la primaria. ¿Quién me disciplinaba? ¿Quién me corregía? ¿Quién me llamaba la atención? ¿Quién ponía tiempo conmigo cuando me portaba mal? La maestra Lourdes. Un día fui a la ciudad de Celaya siendo pastor a comer unos tacos. Y estaba una ancianita, hermanos, pecosita, blanca, pelo corto. Dije, esta señora se parece a mi maestra Lourdes. Estoy hablando, hermanos, de añales, 30 años quizás. Unos 30 años, 25, 30 años. Me le quedé mirando y me la acerqué y le dije, oiga, disculpe, ¿usted no era maestra hace años en la escuela Moisés Sáenz, allá en la calle Madero? Digo, sí. ¿De casualidad no será usted la maestra Lourdes? Dijo, sí, yo soy. Y usted me dio clase en 3er grado. Gracias, soy pastor. Y mire, usted tiene parte en lo que ahora soy. Y la abracé y se puso a llorar. Algún día, maestros, tus niños que sean jóvenes te dirán algo así. Necesitamos maestros de veras, hermanos. Maestros que amen a sus niños, que estudien por sus niños.